¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Jornada de sorpresas en el Mundial de Qatar 2022. Llegó el momento esperado. Debutó la escaloneta, debutó la selección argentina contra un rival teóricamente el más débil del grupo. Un rival deseado quizás, Arabia Saudita. Cuando todo parecía ir sobre ruedas y la lógica se daba la mano con el equipo de Scaloni, iban a pasar cosas, y vaya si pasaron. Después de la introducción, vamos a ver de qué fueron tales cosas que pasaron esta mañana en el estadio de Doha, en Qatar. Lo primero que tenemos que sacar en conclusión es que el fútbol, como fútbol en sí, ya no es un solo deporte. Hay varios. A saber, el fútbol con este nuevo VAR tecnológico que se está aplicando desde este fin de semana en este mundial que recién comienza, en Qatar 2022, y que derivó en que en el primer tiempo de la impensada derrota argentina de esta mañana con Arabia, el árbitro del partido le anulara 3 goles al equipo argentino, implica que, insistimos, ese VAR tecnológico ya existe y ya se aplica. Pero no es igual al VAR que se aplica en la República Argentina. Es una tecnología superior. Por lo tanto, ya estaríamos diferenciando 2 tipos de fútbol. El fútbol con VAR tecnológico y el fútbol con el VAR casero, digamos, que en la Argentina se aplica en los torneos de primera división. Por lo tanto, por descarte, existe un tercer deporte fútbol, que es aquel que en la República Argentina se juega en los torneos de ascenso. O sea, donde directamente no hay VAR y pasan cosas, como este fin de semana sucedieron en Alta Córdoba, cuando con un gol viciado de nulidad, offside clarísimo de Alarcón, Instituto le ganó a Estudiantes de Buenos Aires por 1-0 y con ese gol, que obviamente el VAR, cualquiera de ellos, hubiera anulado, Instituto ascendió a Primera División. Tercer clase de fútbol, sin VAR directamente. Y por último tenemos el famoso tema de los descuentos cuando terminan los partidos. Fíjese usted que aquí en el fútbol argentino los tiempos de descuentos normalmente no exceden los 4 minutos, muy rara vez los 5, muy rara vez. Aquí en el Mundial las disposiciones son distintas y es raro que haya un partido que no tenga ni en el primero ni en el segundo tiempo menos de 5 y más tiempo adicionado. Fíjense que en el partido de esta tarde, de esta mañana en Buenos Aires y de la tarde en Qatar, Argentina con el equipo de Arabia Saudita tuvo un tiempo de descuento en el segundo periodo de casi 15 minutos, 8 originales que dio el árbitro, y como en esos 8 minutos hubo un par de jugadores árabes lesionados, el partido se extendió casi 15 minutos después que terminó. Aquí las cosas no son así, por lo cual estamos ya entrando en un terreno de que el fútbol empieza a no ser el mismo según las reglas de juego que se apliquen. Hace muchos años, cuando yo iba a la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, a mí me habían explicado que, puntualmente hablando de los árbitros y de los errores, el error del árbitro formaba parte del espíritu del fútbol. Que como ser humano el árbitro se podía equivocar sin tomar en cuenta su mala fe, ni mucho menos, por supuesto. Ese error arbitral formaba parte del encanto, si así le podemos llamar, del juego del fútbol. Bueno, ese encanto no existe más, porque ahora hay VAR y no solo hay uno, si hay más de un VAR. El VAR casero, el VAR tecnológico y el VAR que no existe en los partidos del ascenso, por ejemplo, en la República Argentina. Bien, más los tiempos adicionados, que prácticamente son casi un tiempo suplementario más, hacen que estemos entrando en una nueva era en este deporte.
esta introducción vale la pena tenerla en cuenta para lo que pasó esta mañana allí en Qatar. Porque Argentina debutó con todas las expectativas, con todas las apuestas, siendo el gran candidato frente a un rival sin historia en el fútbol mundial, como Arabia Saudita. Todo empezó muy rápidamente con un penal que aquí en la Argentina no se cobra, porque agarrones en las áreas hay miles en cada partido. Bueno, aquí la cosa fue totalmente distinta. Prácticamente después que Messi estuvo a punto de poner el 1-0, gran tapada del arquero árabe, viene un córner y ahí el árbitro cobra un penal en uno de los tantos agarrones que, insisto, en el fútbol argentino existen por cientos y que nunca se cobran. Messi, 1-0, y a partir de allí la ruta estaba totalmente libre para concretar lo que todo el mundo esperaba. Un debut tranquilo, goleada, buen juego, y para afirmarse como gran candidato, no solo de este grupo, sino del Mundial. Pero después empezaron a pasar cosas. 3 goles anulados por milímetros al equipo argentino, que quizás en otras circunstancias, seguramente, obviamente sin VAR hubieran sido cobrados los 3, y que hubieran redondeado una goleada. Ahora usted me preguntará, ¿fueron bien cobrados los offside? Sí. Una uña, un codo, un dedo. Empieza a degenerarse quizás en ese tema la famosa ley del offside, porque el offside es cuando el delantero quiere, por motu propio, sacar una ventaja de una posición que no es lícita. Ya si entramos en el terreno de un dedo, un codo, una rodilla, la cosa se empieza a complicar. Lo cierto es que el primer tiempo, con una Argentina superior ante un equipo de Arabia que no pateó al arco en toda esa primera fase del partido, terminó 1-0. Y si usted va a la cancha y sabe de qué se trata esto, también sabe que el 1-0 no es un resultado que asegure nada. Un Messi que apareció por momentos, una Argentina hasta displicente, que no supo esquivar una práctica histórica en el fútbol de equipos que se saben inferiores, que es aplicar la ley del offside, que César Luis Menotti en su momento había llevado a cabo con bastante éxito en algunos de sus equipos que dirigió en el fútbol argentino. Arabia hacía lo suyo. El 0-1 era un resultado digno y Argentina no sabía cómo vulnerar esa trampa del offside que está dentro del reglamento. El primer tiempo pudo haber terminado 4-0, pero terminó 1-0 y después lo impensado. Un equipo que no había pateado al arco tuvo sus 5 minutos de furia, sus 5 minutos de historia, porque este resultado va a quedar en la historia del fútbol árabe, y a los 7 minutos del segundo tiempo, con una escapada, con una reacción tardía del Cuti Romero, Arabia se pone 1-1, y a posteriori, 2 o 3 minutos después, cuando Argentina no había reaccionado de que el primer tiro al arco del conjunto árabe terminara dentro del arco de un Dibu Martínez que reaccionó un poquito tarde a mi manera de ver. No conforme con esto, en el segundo tiro que va al arco, Arabia se pone a los 8 minutos 2-1. Es la dinámica de lo impensado, decía Dante Panzeri. Arabia, con 2 tiros al arco, se ponía insólitamente en ventaja. Y a partir de allí, el juego del fútbol que tiene estas cosas, un equipo que se desdibujó, un equipo que no estuvo a la altura. Arabia nunca más volvió a patear al arco desde ya. Armó 2 líneas de 5 prácticamente. Y Argentina, con un Messi apagado, errático, con un Lautaro Martínez que nunca encontró su lugar, con un Julián Álvarez que no terminó siendo solución, Scaloni sumando delanteros a un equipo que se encontró impotente frente a un rival que con armas nobles y con armas lícitas iba a terminar un segundo tiempo de casi 60 minutos, porque con un tiempo adicional, hasta yo les diría exagerado por parte del árbitro esloveno, terminó redondeando, vio esos partidos que usted los ve y se da la idea de que pueden jugar 2 días más y que el empate no va a llegar. Si yo le digo que Argentina en el segundo tiempo tuvo una sola jugada clara y neta de gol
en un tiro que rebota en Tagliafico y es notablemente detenido, enviado al córner, por el arquero árabe, que fue figura, es verdad, fue figura porque salió resuelto en los centros y demás. Si yo le digo que Argentina en 60 minutos prácticamente no creó, salvo esta jugada que yo les digo que terminó en un rebote en el área y que el arquero milagrosamente salvó el córner, hubo un tiro libre de Messi que se fue muy lejos y poco y nada más. Sin ideas, Argentina fue durante casi 45 minutos más el descuento, después de esos no más de 4 minutos que fueron fatales y que definieron el curso de un partido que, les repito, se pensó y se planeó como el primer escalón del favorito o de uno de los favoritos para ganar el Mundial y que se transformó en una pesadilla mañanera aquí en Buenos Aires y de mediodía en Doha. Ganó Arabia Saudita. Hace minutos nada más, México y Polonia empataron 0-0. El arquero Ochoa de México le atajó un penal a Lewandowski. Y a partir de ahora, todas las especulaciones quedan abiertas. Argentina va a jugar el sábado a las 4 de la tarde frente al equipo del Tata Martino, que está dirigiendo México. Y usted me dirá, ¿y si Argentina gana los 2 partidos, probablemente sí clasifique? Es probable, sí, seguramente si Argentina le gana a México y después a Polonia, probablemente clasifique. El tema es que hoy este primer paso fue en falso. Yo les voy a traer 1 o 2 recuerdos antes de cerrar el comentario. Cuando comenzó el Mundial de 1974, Argentina debutó perdiendo frente a Polonia, la Polonia de Tomaszewski, de Lato y de Deina, en el Mundial de Alemania por 3-2. Y después accedió a la siguiente ronda donde quedó eliminado por Holanda y por Brasil. Eso fue en Alemania 74. Después en España 82 Argentina estrenaría su título, el logrado en la Argentina, perdiendo con Bélgica por 1-0. Así todo accedió a la fase siguiente donde en España 82 fue eliminado por Italia y por Brasil. Y el más recordado, en Italia 90, el famoso debut del equipo que terminaría siendo subcampeón con Maradona, cuando en el debut ante Camerún, Argentina perdería 1-0. Son datos estadísticos, no son para conformar a nadie, son simplemente para agregar a esta realidad que nos tocó vivir hoy. Una mañana de pesadilla, porque nadie pensaba que la escaloneta, a la que evidentemente hoy le fallaron los cables, podía dejar los 3 puntos. ¿Está todo perdido? No, no está todo perdido desde ya. Habrá que ajustar un montón de detalles, habrá que convencerse realmente de que Argentina es más. Pero hoy, jugando de esta forma ante Arabia, el camino se puede llegar a tornar muy árido y muy difícil. Y sería realmente una verdadera sorpresa que el equipo candidato, entre comillas, por el mundo del fútbol, quede eliminado en primera ronda. Faltan 2 partidos. México y Polonia serán 2 finales y probarán a ver la altura de este equipo que ahora sí, bajo presión, va a tener que demostrar si está después a la altura de enfrentar a otros rivales, como pueden ser en segunda ronda, en este caso Francia, que va a jugar en un rato nada más frente a Australia, o Dinamarca, que también debutó esta mañana empatando 0-0 sin demostrar nada fuera de lo común ante Túnez. Pero centralizándonos en este debut, vamos a suponer que fue uno de esos partidos que de cada 100 se puede perder uno. Pero mire, se lo puedo decir con absoluta objetividad. Arabia, con sus armas nobles y leales, con el VAR y con toda la nueva tecnología que este nuevo deporte del fútbol mundial ha impuesto, hoy Arabia terminó con 2 tiros al arco y con un 100% de efectividad, llevándose 3 puntos que enmarcaron el primer gran batacazo de Qatar 2022. En Argentina y en sus jugadores estará la responsabilidad de revertir frente a mexicanos y polacos cómo va a seguir esta historia. Impensado a esta altura de los acontecimientos pensar que Argentina quede afuera en primera ronda. De los jugadores y de la inteligencia de ellos y de la no tanta dependencia de Lionel Messi también
va a depender de que Argentina pueda avanzar a la segunda ronda del Mundial. Como les decía, la de hoy fue una mañana impensada y de pesadilla, pero como decía el histórico Dante Panzeri, el fútbol es la dinámica de lo impensado y hoy esa sentencia se cumplió en un 100%. Ganó Arabia, insisto, ganó bien, el camino sigue y la próxima estación es el próximo sábado a las 4 de la tarde, cuando Argentina no tenga demasiadas opciones. Frente al México de Tata Martino, que hace un minuto nomás no demostró nada fuera de lo común y empató 0-0 con Polonia, Argentina va a jugar bajo presión y tendrá la obligación de ganar. Como siempre, mi invitación para que se suscriban a este canal, para que comenten, para que dejen sus opiniones y, como también siempre les digo, les reitero mi invitación para el próximo martes tener nuevamente una editorial ya con ustedes, aquí en mi canal de YouTube y como siempre también mis reels en Facebook de 1 minuto y medio, donde vamos charlando y chusmeando también el día a día, en este caso del Mundial de Qatar 2022. Por estar del otro lado, como siempre, gracias y el placer de siempre. Muy buenas tardes.